Vamos a comenzar. ¿Listo? Para este nuevo lanzamiento de ROG Ally X, que ustedes ya la han podido ver, ya han podido, de pronto los que son un poquito más cercanos a las novedades de Asus y demás, creo que han podido ver algunas de las diferencias más puntuales que tenemos nosotros en esta consola. Realmente es una actualización de muchos aspectos que teníamos en la consola anterior, cosas que se podían mejorar para ofrecer de pronto al cliente mayor ergonomía, de pronto una mayor autonomía, poder ofrecer mejor experiencia de juego. Tenemos que tener en cuenta que la primera consola que se lanzó, pues digamos que era un dispositivo móvil que no habíamos construido antes, por eso de pronto también el cliente tenía algún tipo de objeción en diferentes aspectos, los cuales considero yo en este momento que fueron solucionados en su mayoría. Ya luego de la capacitación al final tendremos también como la opinión de ustedes para que podamos de pronto también comentar qué nos parece bueno, qué nos parece no tan relevante de la consola y podamos como resolver también este tipo de dudas. Entonces, para comenzar, entonces vamos a ver como una leve introducción y continuamos ya con la información acerca de la ROG Ally X. Bueno, por ahí podíamos ver algunas de las diferencias que ustedes ya pueden notar con respecto a la consola o a la consola de videojuegos anterior, la ROG Ally. Esta, pues, no es una consola que podamos llamar una consola nueva, sino una mejora, una versión mejorada de la consola anterior, donde pues ustedes hoy van a notar cuáles son esos diferenciales y por qué razón se mejoraron para ofrecer una consola mucho más cómoda. Tenemos acá tres características clave de este nuevo dispositivo. Primero, juega más tiempo, ¿sí? Esto se refiere mucho a la batería que cambió y esta vez pues integramos el doble de la capacidad de la batería de la consola anterior, donde teníamos 40 watts hora, se aumentó a 80 watts hora para ofrecer mayor autonomía, teniendo en cuenta que pues es una consola móvil, es una consola para llevar, es una consola que no siempre tengo que tener conectada a la energía. Esto pues teniendo en cuenta que si quiero pues el mejor rendimiento siempre en un equipo móvil, lo ideal es mantenerlo conectado siempre a energía alterna. Pero hablamos también de estos usuarios que de pronto no siempre están jugando, sino que también la utilizan para realizar consultas en Internet, ya que esta consola, al integrar sistema operativo Windows 11, pues también sirve para consultas, para videoconferencias por Teams, para todo lo que pueda conllevar trabajar el sistema operativo Windows 11. Juega a más juegos, es un mensaje que nosotros queremos dar contundente, ya que la consola aumenta su capacidad tanto de almacenamiento, que aumentó al doble, pasar de 512 gigas a 1 terabyte de almacenamiento, esto siguiendo el lineamiento de las consolas de última generación, que también tienen Xbox y Play, donde el cliente ya ve la prioridad de tener 1 terabyte de capacidad, dado que los juegos hoy en día, los juegos más interesantes, ¿sí? Y que la consola tiene la capacidad para mover esos juegos, pues están pesando más de 100 gigas, 150 gigas. Tenemos juegos que pesan 200 gigas. Entonces, por ende, la prioridad de pasar a tener 1000 gigas de capacidad
de almacenamiento en esta consola. Teníamos anteriormente 16 gigabytes de RAM. En este caso, pues la RAM aumentó a 24 gigas de capacidad. Esto ya lo vamos a ver un poco más adelante al detalle porque tiene que ver mucho con el rendimiento gráfico y tiene que ver mucho con la capacidad que nosotros podemos asignar de memoria RAM para lograr dar una mayor potencia gráfica a la consola. Entonces tenemos mayor compatibilidad con juegos de última generación, mayor capacidad de almacenamiento para lograr tener una consola más competitiva a los juegos, a los títulos de hoy en día. Juega mejor, se refiere un poco más a la comodidad, se refiere un poco más a la ergonomía, ¿sí? A trabajar o jugar de manera más cómoda con unos joystick, que son las palanquitas que ustedes ven en los controles de Xbox y de Play, que se mejoraron versus la generación anterior. Y algo que de pronto nos parece clave a todos, donde teníamos un solo puerto USB tipo C, pues nos damos cuenta que se añade un segundo puerto para generar pues la de pronto compatibilidad con otros dispositivos, poder ser mucho más de pronto versátil a la hora de conectar diferentes dispositivos. Se cambia a color negro, como vieron desde el principio, pues de pronto el color negro va un poco más cercano a, a mantenerse de forma más limpia con el tiempo. Es una consola que no se va a ensuciar tanto. Ya ustedes mirarán si de pronto había una preferencia de pronto por el color blanco o ustedes mismos sacarán sus propias conclusiones, de pronto si les gusta un poquito más el color blanco que el color negro. Y sería una consola que es un poco más ergonómica. Si bien la anterior tenía realmente un diseño ergonómico cómodo, ¿sí? Al jugar con ella nos dábamos cuenta que no generaba incomodidad. Esta tiene un ajuste de pronto también adicional que ya vamos a ver que permite que podamos jugar también de manera mucho más cómoda. ¿Listo? Esta es la parte frontal y la parte trasera de la consola. Ahí pues ustedes podrán ver que la parte frontal sigue teniendo las mismas funciones. Tenemos el joystick izquierdo, tenemos la cruceta de direcciones, tenemos los dos altavoces en la parte frontal, una pantalla táctil y tenemos las cuatro teclas de funciones adicionales, que uno sería el botón menú, donde despliego las opciones. Tengo un botón que me brinda el acceso directo a Armoury Crate. Tengo botón de Control Center, ¿sí? Este botón se utiliza para poder acceder a los accesos rápidos de los ajustes de la consola. De pronto en el juego yo no tengo que salirme del juego, ingresar al área de opciones o ingresar necesariamente a Armoury Crate, sino tener un acceso directo a estas funciones básicas que puedo yo configurar. Muy similar a bajar el dedo de pronto en mi pantalla del celular, donde tengo los accesos a Bluetooth, Wi-Fi, aumento del rendimiento, el brillo de la pantalla y demás, lo voy a tener directamente acá. Y el botón de vista que me permite cambiar entre las diferentes ventanas las opciones de los juegos dentro de la biblioteca y un micrófono que se encuentra uno en la parte derecha, otro en la parte izquierda para capturar también el audio de forma adecuada. Esto para los amantes de pronto de partidas online, que les gusta estar siempre conectados, de pronto generar como esta experiencia de estar conversando con otros mientras también estamos jugando nuestra partida. Los micrófonos también son muy ideales para cuando trabajamos aplicaciones de intercomunicación, ¿sí? Aplicaciones de videoconferencias, Teams, Google Meet y demás, así como para grabar audios e interactuar directamente en la consola con diferentes aplicativos. Yo creo que acá es importante que nosotros podamos destacar el tema de los micrófonos, que podamos destacar el tema de la pantalla táctil y de pronto los botones que también están ubicados perfectamente para que podamos acceder a ellos de manera mucho más fácil, de manera de pronto intuitiva. Por el lado de atrás, algunos clientes se quejaban de que los botones en la parte trasera eran de pronto muy grandes. Sí, creo que ustedes han podido ver eso por ahí en algunos videos, en algunos reviews, donde indicaban que el botón era muy grande y de pronto a la hora de interactuar con la consola permitía que estos se presionaran de pronto de forma accidental y pudiéramos generar acciones en el juego que fueran contrarias a lo que yo quisiera hacer.
Con estos nuevos botones que son un poco más discretos, que son más pequeñitos, yo puedo interactuar con la consola sin que se presionen de forma accidental, pero cuando quiero llevar el dedo directamente al botón, lo puedo presionar en cualquier dirección, es decir, no necesariamente hacia adentro de la consola, sino hacia abajo, hacia el lado, hacia arriba, e igual me va a tomar el comando. Entonces son un poco más sensitivos y si ustedes cogen la consola, en realidad este botón va a quedar en medio de los dos dedos, va a quedar en medio de la mitad de los dedos, evitando de pronto presionarlo de pronto accidentalmente, ¿sí? Estos botones, ¿para qué función cumplen? De pronto, si alguien me ayuda ahí, abran el micrófono. ¿Qué puedo yo hacer con estos botones? Ya son macros que uno puede diseñar. Como también podemos configurarlo para hacer una accesibilidad más fácil a la hora de jugar. Sí, son teclas macro a los que yo les puedo dar funciones, muchas gracias. Le puedo dar funciones, puedo asignar algunas acciones en el juego que puedan ser abreviadas y presionarlos necesariamente cuando yo quiera ejercer esa acción. Entonces son botones configurables a los cuales les puedo asignar diferentes opciones. También cuando quiero restaurar la consola, quiero entrar al menú de restauración de Windows, apago totalmente la consola y los presiono los dos al tiempo ingresando al menú de restauración, ¿sí? Esto para solucionar algunos problemas de configuración, si es que el cliente de pronto la consola no enciende correctamente, si en algún momento necesita algún tipo de soporte, pues lo puede hacer con estos botones. ¿Listo? Vamos a ver el tema de la parte posterior, ¿sí? Donde hubo muchos cambios y creo que son los cambios de pronto también más interesantes que tienen que ver con el diseño de la consola y con el rendimiento que me ofrece a mí la consola. Tenemos los dos gatillos en cada lado, ¿sí? Tenemos el bumper derecho, el RB, RT, y en el lado izquierdo tendríamos LB y LT. Estos tuvieron también un cambio, ya que son un poco más alargados, y esto permite que haya mayor estabilidad de la yema de los dedos dentro del gatillo, pero los cambios más sustanciales, ustedes se dan cuenta que tienen que ver un poco más con la conectividad, ¿sí? Entonces, seguimos teniendo el botón de encendido con lector de huellas integrado. Esto permite que a la hora de presionar el botón de encendido me realice directamente el escáner del dedo. Y si soy yo el usuario que enciendo la consola, automáticamente prende desbloqueada para mí. Si no soy yo y es otra persona quien enciende el dispositivo, pues no va a reconocer la huella y enciende bloqueada. Esto es ideal para el tema de configuración, para el tema de seguridad de los datos y para el tema también de pronto no tener que utilizar obligatoriamente una clave, sino que el acceso sea mucho más rápido, sea mucho más directo. Seguimos conservando el conector de audio 3.5 que lo hace compatible con cualquier tipo de audífonos, también para transferir audio a otro dispositivo, si es que también quiero conectar una torre de sonido, quiero conectar un parlante adicional para seguir jugando, aunque lo pueda hacer por Bluetooth, las conexiones por cable pues siguen siendo un poco más fieles. El lector de tarjetas micro SD pues se cambió de lado, esto para evitar altas temperaturas también en el puerto del lector de tarjetas micro SD, em, para evitar de pronto que se subiera la temperatura y esta dejara de funcionar, se hizo un ligero cambio para pasarla al otro lado y esta vez pues va a estar un poco más alejada del tema de la disipación de calor. Clave, esta salida de aire en la parte central que ustedes están viendo acá es clave para mantener una temperatura más baja, ¿sí? Es el cambio, yo creo que también más relevante en el tema de la disipación de calor, donde seguimos conservando los ventiladores adicionales, pero en la arquitectura de la consola, donde en la consola anterior se generaba mucho calor en la parte central, pues esta vez va a permanecer mucho más fría. Ya la estuvimos probando, Enrique también tuvo la oportunidad de probar la consola y podemos decir que el tema de temperatura quedó totalmente solucionado en esta consola. Eso nos da a nosotros, pues de pronto
una mayor seguridad a la hora de recomendar el producto, ya que estamos hablando de una consola donde se mejoró este tema que de pronto generaba preocupación no solamente en los clientes, sino en ustedes mismos cuando nos reportaban a nosotros y decían la pantalla está muy caliente. La consola seguía funcionando porque igual está hecha para soportar estos niveles de temperatura. Si hablamos de la pantalla, hablamos del procesador, están hechos para soportar 105 grados. La consola nunca llegaba allá, pero para el cliente sí era muy preocupante sentir estas altas temperaturas. ¿Listo? Entonces, esto queda solucionado. Ya ahorita, más adelante, vemos por qué también se mejoró el sistema de disipación, que no solamente tiene que ver con esa salida, pero que físicamente, para el cliente, visiblemente, sí tuvo este ligero cambio que es muy útil, ¿sí? Ya digamos que el cambio adicional tiene que ver también un poco con la arquitectura interna, pero esta ya no es tan visible para el cliente. Tenemos el botón de volumen, el controlador de volumen. Si quieren entrar ustedes a la BIOS de esta máquina, la BIOS es el sistema central bajo el que está instalado el sistema operativo, es donde hago las configuraciones del arranque, para de pronto también cambiar el sistema operativo si es que en algún momento lo quiere hacer el cliente o restaurar también la consola directamente desde ahí. Apago totalmente la consola y presionando el botón de volumen hacia arriba puedo yo también entrar a esta configuración. Tenemos los indicadores LED, que comúnmente los llamamos testigos. Entonces tenemos un testigo de carga de la batería y tenemos un testigo de encendido. La conectividad, pues es la mejor en esta consola. Realmente las demás consolas no han actualizado de pronto este tema de conectividad y creo que era algo prioritario porque en la anterior solamente contábamos con un puerto USB tipo C y este tendríamos que utilizarlo tanto para cargar la consola como para poder proyectar si quería a un televisor, a un monitor adicional. Entonces, mientras yo mantenía cargando la consola, pues no podía utilizarla con un monitor adicional, a no ser que utilizara pues un dongle, un conector adicional. Mientras que teniendo estos dos puertos lo puedo hacer en simultánea. Puedo cargar la consola por el puerto USB, mientras por el puerto adicional USB-C puedo también compartir imagen o generar de pronto conectar otros dispositivos adicionales. ¿Cómo ven ustedes estos cambios? ¿Qué opinan del tema de la conectividad? ¿Aporta, no aporta tanto? ¿Cómo lo ven? Muy bueno la parte del tema de poder conectarlo con la pantalla mientras se puede cargar. Me parece que es genial. Ok, listo, muchas gracias. Creo que todos opinamos lo mismo, muchachos. Acá tenemos dos tipos de conexiones, ¿sí? Dos tipos de puerto que son diferentes. Sin embargo, en los dos puedo ejercer las mismas opciones. Entonces, tengo un puerto USB 3.2 generación 2 tipo C, que son los puertos que tienen todos los equipos portátiles que ustedes tienen en este momento. Pero ustedes saben que AMD Ryzen desde su línea 7000 es compatible con el nuevo estándar USB 4, ¿sí? Que es el salto como más grande. Ustedes saben que tuvimos puertos USB 3.0, luego 3.1, luego 3.2, generación 1, luego 3.2, generación 2, que ha sido como el aumento en las velocidades de transferencias, pero USB 4 me brinda a mí la posibilidad de contar con la tecnología Thunderbolt 4 en AMD y poder tener esta velocidad de transferencia de 40 gigabytes por segundo. Entonces, si yo quiero utilizar mayor velocidad, si quiero cargar el dispositivo por este puerto, pues lo voy a poder hacer con mayor eficiencia, teniendo esta compatibilidad con USB 4, que creo que no hay otros dispositivos, solamente tenemos una ZenBook ahí que tiene USB 4, pero el resto de los dispositivos de la competencia no lo integran. Los dos puertos tendrían DisplayPort 1.4 para llevar la imagen a un nivel superior. De pronto que si tuviéramos un puerto que no tuviera esta tecnología, pues no puedo yo escalar la imagen de pronto a más de 120 Hz si tengo una alta calidad en pantalla. Y la tecnología Power Delivery, que no es directamente de Asus, ustedes la escuchan mucho en Asus, en nuestra línea TUF, en nuestra línea ZenBook, escuchan mucho la tecnología Power Delivery. Esta tecnología la puede tener cualquier tipo de cargador que ustedes compren en el mercado. Es una tecnología estándar que si ustedes compran un cargador adicional para esta consola que tenga tecnología Power Delivery,
y venga con una potencia de 100 watts, van a poder cargar más rápido la consola. Es decir, que la consola genera compatibilidad con otro tipo de cargadores de un voltaje superior y va a aprovechar aún más el tema de carga rápida que con el cargador que viene, ¿sí? Entonces, esto nos dice mucho porque comúnmente un dispositivo viene solamente exclusivo para utilizar con el cargador que viene de fábrica. Acá si queremos acelerar la carga lo podemos hacer y la tecnología Power Delivery primero va a proteger el circuito del dispositivo y la batería, pero adicional me va a brindar esa carga de pronto inversa que necesito o esa carga más acelerada en el dispositivo. ¿Listo? Y las salidas de aire laterales, pues que sí ya las conocíamos directamente. ¿Listo? ¿Tenemos alguna duda ahí con el tema de los puertos, con el tema de la conectividad, la salida de aire central, el lector de huella integrado en el botón de encendido y el aumento de la capacidad con el lector de tarjetas micro SD? Miguel, la velocidad del nuevo puerto es de 40 gigas por segundo, ¿cierto? Y el de 3.2, ¿de cuánto es la velocidad? De 20. En el 3.2 generación 2 alcanzamos hasta 20 gigabytes por segundo y en USB 4, ya por ser USB 4, me brinda los 40 gigabytes por segundo. Inclusive creo que acá es que no ha aumentado esto, pero acá viene algo que me dice 40 gigabytes. No sé si lo alcanzan a ver ustedes ahí. El número Se puede ver. 40 Sí, gigabytes. sí, ahí Miguel, se una ve muy bien. pregunta. ¿Sí? Desde ahí también vamos a poder enviar video, ¿cierto? Como en el modelo blanco. Correcto. Desde acá sacamos video a alta resolución por DisplayPort. Sí. Miguel, una pregunta. ¿Y cuánto es la batería, Miguel? ¿La densidad de la batería aumentó? Sí, eso lo comenté al principio, que aumentamos de 40 watts hora al doble y esta nueva consola ofrece 80 watts hora. Miguel, una pregunta. ¿Sí? La ROG Ally X entonces soporta hasta 4 controles. Sí, 4 controles inalámbricos por la versión de Bluetooth que integra. Ya sea con Raikiri o con el Xbox, ¿cierto? Sí, si tenemos el Raikiri propietario de ROG, pues lo soporta y podemos combinar también con algunos otros controles de Xbox que son directamente pues muy compatibles con Windows 11 y la conexión es instantánea, es de una. Y la RAM es de 24 gigas. Y la RAM es de 24 gigas, que ya vamos para allá porque hay ciertos detallitos que mejoran mucho más esa memoria RAM. Es decir, para que no nos quedemos solamente con el argumento de que tenemos 24, pero de entrada, para el cliente sí es muy interesante que tengamos tecnología de reescalado de AMD serie 7000, que tengamos 24 gigabytes de RAM y que lleguemos con 1 TB de capacidad de almacenamiento. Miguel, una pregunta. No veo el puerto que se pueda adaptar una tarjeta gráfica adicional. Sí, esto es a razón de que ese puerto, y gracias ahí por la pregunta, esto es a raíz de que ese puerto es propietario de Asus, es decir, que este puerto que tenía la anterior consola solamente me permitía conectar la SG Mobile de ROG, de ROG, de nosotros. Y pues esta tarjeta de video es muy costosa en el mercado, ¿sí? Alrededor de 6, 7, 8 millones de pesos de acuerdo pues a la potencia que nosotros queramos. Esto permitía que solamente pudiéramos conectar esa tarjeta de video. De pronto Asus considera que la mayoría de los clientes, de pronto en fábrica, ellos consideran que la mayoría de los clientes podría haberse interesado en una tarjeta de video de Asus, pero pues el mercado en realidad no es ese. Entonces, con este nuevo puerto USB 4 tipo C, puedo yo conectar cualquier tarjeta de video externa de otras marcas. Entonces, si viene una tarjeta de video genérica, la puedo conectar. Si tengo una de Gigabyte, si tengo una de pronto de Aorus, voy a poder conectar cualquier tipo de tarjeta de video adicional que en el mercado pueden estar mucho más económicas y lo hago por medio de USB 4 tipo C. No, de hecho, esa consola soporta una gráfica de escritorio 4090. Yo ya vi en YouTube cómo lo conectan y todo. Ok, muy bueno el dato. Entonces soporta 4090 y lo hago por el puerto tipo C. ¿Listo?
Listo, muchachos, muchas gracias ahí por sus aportes y por sus preguntas. Bueno. Mejora sobre la primera generación, entonces tenemos el puerto que cambia a USB 4 tipo C, tenemos la memoria RAM de 24 gigas, acá pasamos de una velocidad que ofrecíamos anteriormente de 6400 MHz, pasamos a 7500 MHz, es decir, aparte de que se cambia la capacidad de la memoria RAM, pasamos a la RAM más veloz que hay en el mercado en este momento, que sería 7500. Esto me ofrece un bus de datos mucho más amplio, pero no solamente para abrir el juego, para que el juego vaya a esta RAM y la comunicación sea más fluida, que eso digamos que es una mejora sustancial, sino que adicional a esto, los gráficos que corren sobre la memoria RAM, porque esto no tiene tarjeta independiente, sino que todas las consolas que ustedes ven, como la Steam Deck, que ven consolas como la Lenovo Legion Go y de pronto la MSI Cloud, eh, tienen que tener gráficos integrados, es decir, para poder que estos gráficos del procesador corran, se tienen que apoyar en la memoria RAM. Entonces, esta velocidad va a ser muy aprovechable para los gráficos que necesitan un ancho de banda amplio y que estos se puedan desempeñar de mejor manera. ¿Listo? Algo que es clave ahí es que por defecto, por configuración ya de la Asus ROG Ally, dedica 8 gigas a VRAM, que VRAM significa RAM de video, es decir, utilizar la RAM para graficar, y las otras 16 sobrantes quedarían para el multitarea, para el soporte del juego, de la aplicación que yo esté corriendo. Sin embargo, esta VRAM es modificable. Yo puedo ingresar a la configuración de Armoury Crate y sencillamente cambiar esta capacidad, que puedo cambiarla desde 1 GB, es decir, asignarle 1 GB a la VRAM si el juego es muy liviano, si de pronto no voy a jugar juegos de pronto tan pesados, pero también poderle asignar hasta 16 gigas a esta VRAM. Puedo escoger entre todo el rango, que ya lo vamos a ver un poquito, pero es para que me entiendan esto de por defecto, vienen 16 y 8 dedicados a gráficos, pero que también podemos configurar este parámetro dentro de la consola. ¿Listo? Esas 8 son como la GPU, ¿cierto? Correcto, es la GPU. Ajá. Tenemos los botones macro rediseñados y tenemos el grosor de la acción de RB y de LT un poco más gruesos. Entonces permiten apoyar también mejor el dedo, son un poco más alargados. Esto permite que haya un recorrido del botón mucho más amplio y son controles ápticos, que esto quiere decir que todo el recorrido tiene funcionalidad, ¿sí? No es que se activen ya al final de presionar el botón, sino que todo el recorrido desde el inicio va a tener como un impacto también en la funcionalidad del juego. Es un poquito más gruesita en la parte de abajo, es decir, que ya no es tan delgada. Esto también porque mejora un poco el agarre y teniendo en cuenta que la batería también es un poquito más grande o mayor, pues también generaba como esos dos beneficios. No es que la batería nos obligara a hacerla así de gruesa, sino que también para el agarre, muchas de las consolas que le compiten ahí, por ejemplo, la Steam Deck es la que tiene el mejor agarre según las comparativas que se han realizado. Y pues la Steam Deck viene con este de pronto curvatura un poco más amplia que permite de pronto agarrarla mejor, que de pronto no se me deslice, ¿sí? Entonces mejoró mucho el tema de la ergonomía y el tema de los accesos a los botones. Adicional a esto, hubo una actualización en Armoury Crate SE. SE pues es la Special Edition de Armoury Crate dedicado a la consola móvil. En este caso nosotros podemos tener cambios sustanciales en la apariencia de los juegos. Puedo yo organizar los juegos ya sea por diferentes categorías a las que pertenecen. Puedo organizarlos también por bibliotecas de juego donde tengo de pronto todo lo que es Steam Deck en un solo encuadre de pronto dentro de la biblioteca, o puedo tener también la animación en la parte de atrás que la puedo cambiar, la cinemática de Armoury Crate, y poder también tener como los juegos de pronto en carpetas que se vean un poco más amplias. Entonces tengo los diferentes modos para visualizar el juego dependiendo de lo que le guste un poco más al cliente.
Actualización de diseño, entonces se ve así la consola, esta es la consola física, ¿sí? Así se ve, ha gustado mucho realmente. Ahí les muestro un poquito el tema de ventas y es que la consola ya se hizo el lanzamiento, bueno, no se pudo exhibir y aún sin poderse exhibir se vendieron 20 unidades la semana pasada, teniendo en cuenta que el lanzamiento fue el día jueves. Entonces, ustedes saben que están los fans de ROG, están las personas que están esperando esta consola realmente para realizar la compra y obviamente pues con las mejoras que trajo pues es muy atractiva. El patrón de textura, pues vamos a ver como que se repite mucho el logo de ROG y esto pues se utiliza para que sea un antideslizante y en lugar de colocar de pronto triangulitos, cuadritos, bolitas, pues es mejor tener como de pronto la infografía de ROG que represente pues como este estilo de rock, este estilo de pronto exclusivo de nuestras consolas. El halo circular, pues ustedes ya saben que es personalizable desde el aura de Armory Crate. Puedo yo generar acá, cambiar los colores, cambiar de pronto también el ritmo con el que se ilumina. Y adicional, este joystick, que es el mejor, comparando todas las consolas, pues el de Asus es el mejor, es igual al de Xbox y genera la misma resistencia, inclusive está un poco más alto para generar una mejor sensación a la hora de jugar. ¿Sí? Muchas veces la venta se centra un poco más en la capacidad de la RAM, en el procesador Z1 Stream. Sin embargo, estos detallitos de contarle al cliente son los mejores joysticks que existen en la consola de videojuegos, porque son los mismos de Xbox, y adicional que son un poco más altos para generar una mejor sensación de jugabilidad, poner la consola en las manos del cliente, ponerlo a jugar, pues va a ser determinante para la venta. La cruceta de direcciones pues también tuvo una leve mejora y es que antes solamente teníamos el acceso hacia adelante, hacia atrás y hacia los laterales. En este caso, con esta nueva integración de esta funcionalidad en diagonal, permite que yo avance en diferentes direcciones. Entonces, no solamente tengo las opciones de arriba, abajo, perdón, adelante y atrás y hacia los laterales, sino también moverme en diagonal, que muchos jugadores pues utilizan también esta estrategia para evitar ser vistos, para evitar de pronto que les lleguen impactos directos en un juego, por ejemplo, de shooter. Y genera pues que yo tenga más opciones de movimiento dentro del juego, ¿sí? Ya ustedes mirarán ahí cómo ven un poco este tema de la mejora de la cruceta, que en realidad sí aporta mucho al juego. Diseñada para la precisión, entonces tenemos un ángulo más sutil, es lo que nos dice Asus acá, y el diseño del gatillo está hecho para dar mayor precisión y comodidad de agarre, entonces no se me desliza el dedo por la curvatura que tienen de pronto todo el contorno del botón, entonces va a permitir que el dedo se encuentre ahí sostenido siempre y como es un poquito más largo me permite accionarlo de pronto con una mejor sensación. Ustedes saben que estos gatillos comúnmente los utilizo para acercar y para disparar el control derecho, entonces es algo que yo siempre estoy utilizando. Por lo tanto, debe ser muy cómodo, debe ser muy preciso y debe también contar con esta tecnología áptica para que sea más sensitivo, ¿sí? Eso hablando de el tema de los controles, ¿sí? Dos puertos USB tipo C para más conexiones, esto ya lo vimos, por acá vemos un ejemplo del agarre que les comentaba al principio, donde el botón queda exactamente en la mitad de los dedos y permite que no choquemos con este botón accidentalmente. Cuando la tengan en su punto de venta, cuando tengan la oportunidad de agarrarla, agárrenla sin tener en cuenta este botón y se van a dar cuenta que por naturaleza la mano queda ubicada en ese sentido, así como lo ven ustedes en la imagen. Entonces es muy chévere y que si quiero puedo activarlo con cualquiera de los dos dedos, es decir, lo que les comentaba al principio, no tengo que presionar directamente el botón hacia adentro de la consola, sino que si bajo el dedo me va a tomar acá la presión y se va a accionar automáticamente. Lo mismo que si subo el dedo, de pronto corazón, hacia arriba, voy a poder tener, perdón, el dedo anular lo subo
se va a accionar también el botón. Entonces recibe la presión desde diferentes ángulos. Mm, la inclinación de los ángulos, de pronto acá de 92 grados, reduce también la tensión de la muñeca y la palma de la mano, ya que permite que yo agarre la consola y la mano conserve su posición natural, ¿sí? No tengo que modificar de pronto la mano para llevarlas, girarlas de pronto un poco más con el dedo pulgar hacia adelante, sino que puedo fácilmente agarrar la consola y este ángulo se adapta como a la yema, no a la yema de los dedos, sino esta parte de pronto que yo tengo cerca al dedo pulgar, ¿sí? Esta va a quedar sobre la zona de impacto de la consola, que es la que genera el ángulo, para que la mano no se estrelle contra esta superficie, sino que al contrario se adapte también a la forma de la mano, ¿sí? Es algo que se mejoró versus la consola anterior. Y la inclinación un poco que a mí ya me parecía cómoda, la de la versión anterior de la consola Asus ROG Ally. Acá se mejoraron un poco los ángulos, extendiéndolos de pronto de 25 grados a 39 y en la parte derecha de 36 grados a 45. ¿Sí? Esto para que, si bien ya teníamos controles muy similares a los de Xbox, para que en este caso fueran totalmente iguales a los de un control de Xbox, teniendo en cuenta los ángulos, la separación de la cruceta junto con el joystick, pues van a ser igual. Por eso es que la consola la puede manejar cualquier persona que haya tenido alguna interacción con algún control en algún momento. Automáticamente al agarrar la consola, sus dedos van a poder alcanzar perfectamente los joystick o las palancas y van a alcanzar también los botones directamente. Así tengas la mano pequeña, grande, tus dedos van a quedar directamente sobre los botones. ¿Listo? Entonces, esto genera que la consola sea más intuitiva, genera que la consola vaya también para cualquier tipo de usuario, sea que sea un niño, una persona joven o una persona de edad, que también pueden ser jugadores, pues permite que la consola se adapte perfectamente a la mano, a cualquier tamaño de la mano. ¿Listo? Agarre redondeado, sí, es un poco más redondito comparado a la versión anterior. Como les repito, pues a mí me parecía cómoda, pero sí esta da una sensación diferente. Se siente de pronto mejor el agarre, eran cositas que de pronto uno no notaba tanto, pero que se pudieron mejorar. Y es un poquito más gruesita, en realidad hablamos de que pasamos de 32.4 milímetros a 36.9. Aquí pueden ver ustedes un poquito más la diferencia, de pronto un poco más gráfica o visible, para que la tengan en cuenta de pronto si nos preguntan cuál va a ser, cuáles fueron los cambios que tuvo también la consola, no solamente en la parte, no solamente en la parte técnica o de pronto de configuración o performance, sino también en la parte física, el agarre, la comodidad, los botones y el área de disipación de calor. Es un poquito más compacta, es un poquito menos larga esta consola, pasando de 280.25 a 280.2. Y pasando de pronto al nivel de altura de 116.5 a 114. ¿Sí? Entonces sí es un poquito más compacta. Para mí creo que a la que más se parece pues es a la Steam Deck. La Lenovo se sale de este diseño, la Lenovo Legion Go prácticamente no es una consola tan portable, ¿sí? Por la pantalla, por el diseño, por lo que de pronto no se presta tanto para llevarla a todas partes. Si bien yo la puedo llevar cuando la saco, cuando la estoy utilizando, se me hace que es un poco grande cuando hablamos de dispositivos móviles, inclusive es a los que viene acostumbrado las personas pasando de un PSP, y las consolas que teníamos anteriormente eran muy compactas, y de eso también se trata un poco el concepto handheld, que es a la categoría que pertenece esta consola. Se trata de eso, sí, de que sea muy compacta, de que me brinde una alta potencia, pero es una consola de llevar, es una consola para transportar, no es una consola primaria que yo tenga que tener siempre en casa,
Entonces, esto facilita mucho el tema del transporte y más haciendo que esta consola sea más pequeñita, más compacta. ¿Listo? Una pregunta. Bueno, creo que en conclusión se mejoró todo lo que de pronto tenía la consola anterior, de pronto las obsesiones de los clientes. Ustedes pueden ingresar a la página, ver los comentarios sobre la consola, donde todos los comentarios son muy positivos acerca de la consola, de pronto no tanto el precio, que se los confirmo en este momento, el precio es de 3.999.000 pesos. A ese precio se ha vendido muy bien, es decir, que las 20 unidades que se vendieron la semana pasada se vendieron a ese precio, pero haciendo como un resumen de lo que hemos visto, pues en realidad hablamos de que se mejoró totalmente todo esto teniendo en cuenta que la primera consola que se fabricaba, pues Asus, a pesar de que pone todo su empeño, de que es una ROG, de que es ingeniería pura para tratar de llevar el rendimiento al máximo, pues sí habían cositas que se podían mejorar y que se solucionaron en esta versión. Por parte del procesador, pues seguimos teniendo AMD Ryzen Z1 Extreme. Este procesador, sí, pertenece a la serie 7000 y si lo queremos comparar, básicamente es un procesador AMD Ryzen 7 7840. ¿Sí? Básicamente es ese mismo procesador, la arquitectura viene a ser la misma, solamente que con una modificación en la parte gráfica para que utilice los gráficos integrados y se apoye y me ofrezca a mí toda la tecnología o el poder de RDNA 3, que es la nueva plataforma de gráficos de AMD, y apoyado en las tecnologías Fidelity Super Resolution de AMD, que es la tecnología de escalado, ¿sí? Esto es un poquito técnico, pero básicamente es que eh, si queremos correr el juego en una alta calidad, esto le queda pesado al procesador. Las tecnologías de Fidelity Super Resolution lo que hacen es escalar la imagen a una resolución superior. Es decir, le dicen al procesador, tranquilo, por medio de inteligencia artificial, no me produzca esa imagen en 1080 porque le va a quedar muy difícil. Produzcamelo en una resolución baja que al momento de yo presentarlo, yo ya sé que lo tengo que presentar en 1080p y lo aumenta esta resolución. Inclusive nosotros podemos jugar en resoluciones 2K proyectando un monitor externo y la consola por dentro tiene la potencia suficiente y el performance para lograr presentarlo en esta calidad. Dentro de la pantalla de la consola, pues digamos que sí lo voy a seguir viendo en 1080 porque es la calidad Full HD que me ofrece la pantalla, pero si exporto a un monitor con una resolución superior, el procesador por medio de la arquitectura Zen 4, por medio del proceso de fabricación o litografía que es de 4 nanómetros, 8 coros, 16 hilos, me permite tener toda la potencia para mover estos juegos de última generación. Listo, por acá vemos un poquito los ejemplos de las resoluciones a 720, 1080 o 1080 con la tecnología de AMD de Super Resolution y cómo pueden ir cambiando dependiendo el tipo de título y la resolución a la que yo lo puedo jugar. Por ejemplo, el Forza Horizon puedo jugarlo a 121 FPS y en resolución 1080, que es algo pues realmente increíble para la consola. En cuanto a pantalla, seguimos teniendo la misma pantalla 1080. Esta pantalla no cambió, 120 Hz, significa que hay 120 imágenes por segundo para que el juego sea más suavizado y me ofrece a mí 500 nits de brillo. Un computador tradicional, un computador normal gamer, una TUF
de pronto una Acer Nitro o una HP Victus, me ofrece a mí 250 o 300 nits. Esta es una pantalla más lumínica, teniendo en cuenta que yo voy a utilizarla en ambientes abiertos, en ambientes de pronto muy iluminados, entonces tenemos esa ventaja de tener mayor cantidad de nits para un brillo superior. Y la tecnología de Gorilla Glass pues me permite a mí tener una mejora drástica en cuanto a la durabilidad del panel, que no se ve afectado por rayones, por arañazos, y el desvío del brillo para que no llegue directamente a mis ojos. Si bien es una pantalla brillante que me permite tener gráficos mejorados, pues el brillo no está llegando directamente a la vista. ¿Listo? Se aumentó entonces la capacidad de batería y con ello la autonomía de la consola. En este momento, pues digamos que en mediciones, en juegos ultra, hablamos de 2.7 horas. Sin embargo, en las pruebas realizadas, hablamos de 3.5 horas y hasta 4 horas de juego, ¿sí? En autonomía de batería. Y ya hablando de cómputo normal, como ver videos en YouTube, utilizar el modo Windows o juegos que no sean altamente demandantes, ya hablamos de una duración estimada de 14.5 horas, ¿sí? Entonces sí hay una mejora muy contundente en el tema de batería. De pronto acá, digamos que por el tema legal, nosotros nos basamos en 2.7 horas basándonos en el juego más pesado que tenemos, pero en diferentes juegos y diferentes escenarios de uso llega hasta 3.5, inclusive se puede extender hasta 4 horas de autonomía. La memoria RAM LPDDR5 es una memoria RAM soldada de 24 GB de capacidad. Acá es donde nosotros vamos a poder tener mayor compatibilidad con los juegos, dado que la mayoría de juegos hoy en día utilizan 16 gigabytes de RAM. Y por otro lado, tener 8 gigas dedicadas a VRAM, a RAM de video o capacidad de video, pues va a generar que el juego tenga el soporte necesario para poder ofrecer mayor rendimiento, ¿sí? Sobre todo pues en los juegos más demandantes. Mm, Acá, entonces, más RAM, más juegos. El sistema operativo Windows es la plataforma con más títulos disponibles, ¿sí? Digamos que ahí hablamos de la comparativa con otras consolas de videojuegos, donde tenemos que ir directamente a jugar en una plataforma. Cuando jugamos en Windows, pues tenemos acceso a más títulos. Y con esto de títulos, de pronto para los que no están tan actualizados en el tema de juegos, por acá, entonces tenemos que yo, teniendo la consola Windows, tengo la compatibilidad con cualquiera de estas plataformas que ustedes ven ahí. Entonces, mucha atención de pronto acá, las personas que no son tan o no se consideran tan expertos en el tema de plataformas de juegos. Entonces, cada uno de estos servidores, ¿sí? Me ofrece a mí diferentes títulos para jugar. Uno de ellos es Steam, el otro es, por ejemplo, Epic Games y el otro es Xbox Game Pass, que es lo que ustedes ven también, o la plataforma de juegos de Xbox. También hay otras adicionales que también son compatibles, pero estas son como las principales que ustedes van a encontrar. ¿Por qué? Porque ofrecen los títulos que nosotros mayormente conocemos, como Call of Duty, Modern Warfare, Call of Duty Black Ops, Call of Duty, de pronto eh, Warzone. Entonces, todos esos títulos, estos son como los más vendidos de pronto de Steam. Entonces, también tenemos acá juegos como Dota 2, Grand Theft Auto 5, entonces Apex Legends, por ejemplo, que también es muy preferido. Y cada uno de estos juegos va a ser compatible con nuestra consola ROG Ally. También si entramos a Epic Games, pues está uno de los títulos más jugados en el mundo, que es Fortnite. Tenemos también Rocket League, que es un juego que combina los automóviles con el fútbol. Tenemos Grand Theft Auto 5, FC24 y todos estos títulos que va a poder comprar o adquirir el cliente para su consola. Y en Xbox, pues también ustedes saben que Xbox tiene la mayor cantidad también de títulos, teniendo Minecraft, FC24, Crash, Forza Horizon y todos los títulos que ustedes ya conocen, que también son muy famosos en el mundo, pues van a estar acá disponibles. La ventaja es que la consola ROG Ally
tiene 3 meses de Xbox Game Pass, por ende el cliente la compra y automáticamente puede empezar a jugar cualquiera de estos juegos sin necesidad de comprarlos, ¿sí? Entonces, ¿por qué no los tiene que comprar? John Rebolledo. John, ¿me escucha ahí? Nicolás de Catronis 94, porque el cliente no, si tiene Xbox Game Pass ya incluido, porque no tiene que comprar los juegos. Te viene un catálogo. El Game Pass El ya, Game Pass lo que hace es un catálogo completo de juegos y nuevos lanzamientos. Pero ¿por qué no los tengo que comprar? son gratis incluyendo Porque ya la ya viene membresía. con 3 meses de Game Pass, ¿no? Ok. Entonces, el Game Pass es la suscripción, es el pase que yo tengo para poder jugar sin tener que adquirir el juego, sin tener que pagar los 270.000, los 250.000 que cuesta el juego. Es como si ustedes tuvieran que comprar películas, que tuvieran que comprar series, ¿sí? Eso ya no se compra, sino que ustedes pagan la suscripción a HBO, pagan la suscripción a Netflix y ya tienen acceso a todo lo que haya en Netflix en ese momento. Lo mismo sucede con Xbox Game Pass. Sé que suena un poquito redundante porque ustedes dirán, no, pues es que yo ya conozco Game Pass, ya sé cómo funciona, pero muchas personas no lo tienen claro. Entonces es importante que nosotros sepamos que el cliente va a tener acceso a todos los juegos y los lanzamientos que se den en ese momento durante los 3 meses de Xbox Game Pass y ya luego pues él puede seguir pagando esto. El Game Pass ya lo incluye, el cliente pues realiza el canje directamente desde... ¿Me ayudan con su micrófono, por favor? Cerrándolo. El cliente desde la store realiza el canje de... Espérame, yo silencio acá. Creo que ya. Entonces, el cliente viene a la tienda de Windows, pero yo corro esta mascota para acá. El cliente viene y le da en biblioteca. Dentro de biblioteca le da incluido con el dispositivo y automáticamente acá le aparece que su equipo incluye Xbox Game Pass por 3 meses. Ah, bueno, los que cogen los Game Pass por ahí de las máquinas de exhibición ya saben dónde viene incluido. Ahí ya para que lo tengan claro. ¿Listo? Entonces, muchachos, acá estaría la capacidad que yo puedo eh, aumentar a la parte gráfica del equipo. Entonces, puedo ir y asignar desde 1 GB de memoria RAM hasta 16. Bueno, acá no aparecen las 16 gigas, solamente aparece hasta 6 porque digamos que la captura está así, pero puedo yo llegar hasta las 16 gigas y asignar esta capacidad de VRAM si el juego de pronto lo requiere, si yo quiero tener mayor calidad gráfica, si quiero tener mayor suavidad, pues puedo configurar esta parte. Ustedes saben que en los portátiles normalmente la parte gráfica ya está por defecto. Y si bien ya hay una parte acá donde me dice GPU 1 AMD Radeon, ya tiene integrado 512 megas, en algunos equipos por ahí de Lenovo aparecen 2 gigas dedicadas a video. Eh, el procesador puede tomar hasta la mitad, puede tomar hasta 8 gigas, por acá me debe decir, sí, 7.6 gigas, casi 8 gigas, que es la memoria compartida, porque mi equipo es de 16 gigas, entonces el procesador podría tomar hasta 7.6 gigas de capacidad para graficar. Si en algún momento yo monto un juego que sea muy pesado, si en algún momento yo quiero también hacer un cómputo de algún programa de edición gráfica, puede tomar hasta la mitad. Pero acá vemos que inclusive yo puedo tomar más de esa mitad, ¿sí? Por medio de la configuración puedo yo llegar hasta tomar 16 gigas para gráficos, ya asignándolos directamente, no esperando a que el procesador vea la necesidad, sino directamente desde los ajustes poder llevarlo desde 1 hasta 16 gigas de RAM. Esto para que lo tengan en cuenta también, que la configuración se puede hacer directamente desde ahí. La mejora del almacenamiento pues tuvo que ver con que por espacio en la versión anterior manejábamos solamente un puerto M.2. Ustedes saben que M.2
se refiere a la forma de la unidad de almacenamiento, es decir, a esta forma de la conectividad. Ya el protocolo que se utiliza para pasar la información, pues puede ser NVMe, puede ser SATA, puede variar, pero M.2 se refiere a la forma del disco. 2280 es cuánto va a medir esa unidad de almacenamiento. En este caso, 22 milímetros de ancho por 80 de largo. Por eso se llaman M.2 2280, que es el formato más utilizado en la computación. Es el formato que yo más utilizo y el que encuentro en todos los portátiles que ustedes ven hoy en día. Pero este almacenamiento en la versión anterior venía más corto, era un 2230, es decir, sigue midiendo 22 porque esto casi nunca cambia, pero era más cortico, era solamente hasta acá, ¿sí? Y venía conectado, era por esta parte, no así en forma de pronto horizontal, sino que venía de forma vertical. Y era un 2230, pero ¿qué pasa con los 2230? Que máximo puedo yo aumentar hasta 2 terabytes, ¿sí? Tengo también una limitante en velocidad, estas unidades son menos veloces, solamente me ofrecen velocidades de 5000 megabytes por segundo y que pueden ser más costosos. Si yo quiero reemplazarlo, pues lo reemplazo por uno de 2 teras, pero va a ser costoso, me va a costar más plata y voy a tener menos capacidad. Este disco cortico, que es parecido al tamaño acá del procesador, que es el 2230. Al utilizar este, que es el más comercial que hay en el momento, pues este ya tiene una capacidad de hasta 4 terabytes, ¿sí? Es decir, esta consola que ustedes ven en el momento, la nueva ROG Ally X, se puede aumentar su capacidad hasta 4 terabytes. Me ofrece una velocidad de hasta 7000 megabytes por segundo y la asequibilidad pues es mucho más fácil. Esa unidad de almacenamiento la encuentro en cualquier parte, la puedo comprar por Mercado Libre, la puedo comprar en Unilago, inclusive por ahí Catronics y algunas tiendas de tecnología venden también este tipo de unidades, mientras que las 2230 son mucho más escasas. ¿Listo? Entonces quiero que quede claro acá, 2280 un tamaño una forma o un factor de forma M.2, que 2280 quiere decir 22 milímetros de ancho por 80 de largo, que se puede expandir hasta 4 teras, que va a ser mucho más rápido, fácil de conseguir y económico por si el cliente dice, no, es que yo almaceno demasiados juegos, demasiada información, sé que 1 tera es bueno, pero yo necesito 2 teras, necesito 4 teras, pues lo va a poder hacer. ¿Listo? Internamente el tema de ventilación pues cambió mucho, entonces vamos a tener las 2 entradas de aire, pero por dentro ustedes saben que la mayor cantidad de aspas que viene en un ventilador son 86, esto haciendo que el aspa sea muy delgadita. En este momento estos ventiladores tienen 102 aspas, es decir que vamos a tener un impulso del aire mucho más eficaz, pero también más silenciosa, ¿sí? Y aquí quiero tocar un punto muy importante en el tema del silencio de estos dispositivos, que eso es crucial para cualquier cliente. Yo no sé cómo hacen para venderlos de Acer poniendo de pronto a sonar esos ventiladores al máximo cuando eso es una desventaja. Obviamente ellos lo ven por el lado de que mire cómo está disipando, pero si se escucha en el punto de venta, imagínense de pronto en el silencio de una habitación, en el silencio de un estudio, cuando yo quiero grabar, por ejemplo, música o cuando quiero utilizar un programa de diseño que necesito concentrarme, pues esto va a parecer un ventilador. Lo mismo cuando estoy sosteniendo una videollamada, pues es un ruido muy alto, ¿sí? La disipación de un equipo no se mide por la capacidad de pronto de ruido, sino un poco más por la eficiencia de esos ventiladores y de los conductos en cobre. Entonces ellos ahorran un poquito en conductos en cobre, ahorran un poquito en el tema de ventilación y ponen estas aspas que choquen un poco más con el aire, que produzcan este sonido que no es agradable, mientras que nuestra disipación, ustedes se dan cuenta que siempre ha sido mucho más silenciosa, ¿sí? Una ROG o una TUF Gaming rara vez podemos escucharla a una cantidad de decibeles muy altos, sino que siempre es muy silenciosa y esto es una gran ventaja de ingeniería que se consigue con el paso del tiempo. Entonces, acá tendríamos nosotros 102 aspas, ventiladores que impulsan más aire y con la salida en la parte central, pues vamos a lograr tener temperaturas mucho más bajas.
Esto ya lo conocemos, no tuvo cambios, seguimos manejando Dolby Atmos, Hi-Res Audio y la tecnología Smart Amp, que es amplificación inteligente. El equipo o la consola solamente va a sonar fuerte cuando yo lo requiera o cuando el juego lo permita. De resto va a evitar sonidos que no sean tan agradables y también para evitar daños también en el tema del sonido, ¿sí? La tarjeta de red se conserva, tenemos la misma Wi-Fi 6E estandarizada, transmisión rápida de videojuegos en la nube fluidos, entonces tenemos pues Wi-Fi 6E que ya lo conocemos, y el tema de la biblioteca mejorada, que ya hablamos de los ajustes que puedo yo tener dentro de Armoury Crate para tener todas las nuevas funciones. Entonces por acá ustedes pueden explorar un poquito más el tema de la biblioteca, poder asignar los juegos, poder tener los juegos favoritos en una carpeta adicional. Pues esto se va a ver más o menos así. Estos son los cambios que vamos a tener para que sea más agradable para el cliente el uso con la consola. ¿Listo? Se le puede Entonces, adaptar teclado, ¿cierto, Miguel? sí, Si yo los puedo juegos tener requieren teclado, se le puede adaptar teclado. teclado, mouse, lo puedo hacer con un dongle, puedo conectarlo por puerto USB-C. Si tengo mouse y teclados inalámbricos, pues también lo voy a poder hacer directamente con la conexión Bluetooth. ¿Listo? Entonces, muchachos, para terminar, pues las configuraciones que ustedes ya conocen de Fidelite Super Resolution, poder tener todas estas mejoras, están dentro de Adrenaline, que es un software de AMD con el que ustedes deberían utilizarlo para vender más, porque pueden tener acá gráficos mejorados, poder aumentar o activar estas tecnologías, indican que el equipo va a correr mejor la parte gráfica. Entonces, muéstrenle esto un poquito al cliente. Ustedes escriben en el inicio AMD y ahí les aparece AMD Software, o comúnmente está acá en la parte de abajo y dice AMD Adrenaline. Ustedes lo abren y le pueden mostrar al cliente cómo él puede configurar las opciones gráficas para ofrecer mejor resolución, tecnología anti-lag. Por ejemplo, Radeon Shield hace que el equipo consuma menos energía, es decir, el cliente compra un equipo AMD, pero probablemente si está haciendo otro tipo de tarea que no sea tan pesada, va a ahorrar mucha energía, el procesador va a estar en un consumo muy bajito, entonces vamos a tener un mayor rendimiento de la batería. ¿Listo? Y con eso finalizaríamos, muchachos. No sé si haya algún tipo de duda adicional que ustedes tengan por ahí. Algo que se nos quede. Miguel, al ser la consola un poco más gruesa es porque los ventiladores son más grandes. No, los ventiladores son más pequeños, o sea, de hecho vienen mucho más pequeñitos. Tiene que ver un poco más con el tema de la batería, que sí es un poquito más grande, aunque no es tan ancha, no es tan gruesa, perdón. Tiene que ver un poquito más con la batería y con la ergonomía, que las consolas que tienen mejor agarre son las que las que son un poquito más gruesas en la parte de abajo. Entonces, yo sí veo la prioridad de pronto de mi lado. Yo prefiero siempre los dispositivos más delgados y creo que el mercado tiende hacia eso, hacia tener dispositivos más delgados, pero en este caso por el agarre y el tema de la ergonomía, pues sí, digamos que lo hacen prioritario para que sea un poquito más grueso. ¿Listo? Entonces, esta es la ficha técnica resumen, muchachos. ROG Ally X o X, AMD Ryzen Z1 Extreme, M.22280 con 1 TB expandible hasta 4, diseño más ergonómico, doble de batería, una RAM de 24 gigas, que si hablamos solamente de la configuración, si hablamos de un equipo que tenga 1 TB, 24 y tenga un procesador de la serie 7840, que es un procesador para gaming, pues ya estamos hablando de ya una gama superior. Pantalla de 500 nits a 120 Hz, dos puertos USB, mucho más fría porque ya no va a concentrar el calor en la parte céntrica, y Armoury Crate es SE, que es la versión especial. La Lenovo nos puede ofrecer 144 Hz, pero hay que tener en cuenta que muy pocos juegos van a llegar a más de 120 Hz. Es decir, si nos basamos en la ficha técnica de la consola Legion Go,
Los juegos, la mayoría los está corriendo alrededor de 60 FPS, 80, y algunos juegos que son muy livianos alcanza a aumentarlos a 90 o a 100 FPS, pero ningún juego, a no ser que sea algo muy de pronto muy básico, va a llegar a los 144 Hz. Por eso de pronto Asus tampoco vio la prioridad de llevarlo a 144. ¿Listo? Entonces, muchachos, si no hay más dudas, pasemos a resolver la evaluación para pasar a realizar el ingreso a punto de venta.